11:25 pasadas en la República Argentina. Seguimos en Marcha de Gigantes. Hay de todo todavía para seguir profundizando. Vivi, ¿cómo andamos? Hola, buenos días. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, ahí te escuchamos. ¿Sí? ¿Ahí se escucha? Se escucha. Bueno, la semana pasada habíamos propagandizado, habíamos dicho, habíamos pedido a nuestros oyentes y oyentas sí. que dijeran, bueno, a ver qué programa, qué país querían que abordemos. Y el ganador terminó siendo... Votó. Sí, ¿Qué pasó? Esto. Como que está un poquito claro. Y se escuchaba Esto era. un ruidito. Ahí está. Ahora. ¿Sigue el ruidito? Y no sé, ¿sigue el ruidito? Hola, ¿sí? No sé, acá está... Sí, está bien. Sí, acá No sé. no se escuchaba Claro, acá tanto. no. Lo muevo si Es quieren. ínfimo, yo creo que los operadores están pero muy pesados, porque es Muy un quisquillosos. ruidito Yo no lo siento, imperceptible. pero bueno, si ustedes dicen... dicho esto, surgió votación, ganó ir a Afganistán. A analizar qué pasa en Afganistán, qué fue a Afganistán, qué son los talibanes. Un montón de información que hoy Vivi nos trae para compartir con todos ustedes. ¿Y ya tenemos las tres opciones de la semana que viene? ¿O las dejamos para el final? Y la dejamos para el final. Bien, vamos nomás. Bueno, bueno, para empezar a hablar de hoy en día, de la actualidad de los talibanes y todo este contexto, primero tenemos que empezar en lo que fue... sí, perdón. Ahí está. Nada, bueno. Bien. Bueno, primero tenemos que empezar, remontarnos en la década del 80, cuando se plantea una revolución democrática en Afganistán, una democracia comunista, que luego tiene la intervención de la Unión Soviética, un año después, y donde se empiezan a justamente a ver estos grupos que luchaban en las guerras santas y demás. Y bueno, tenemos esta cuestión, por ejemplo, perdón, me voy a fijar por esos nombres complejos, de los mujahidines, que son los que empiezan a oponerse a este gobierno democrático comunista, y más que nada puntualmente a la invasión soviética de ese momento. Uh-huh. Sí, que de hecho la acusación que hay sobre la conformación de estos grupos mujahidines, que después van a terminar derivando en lo que hoy conocemos como los talibanes, sí, es que estaban financiados por Occidente, fundamentalmente por Estados Unidos. Sí, sí. De hecho, hasta Hillary Clinton lo reconoce públicamente, que ellos habían financiado y apoyado a los talibanes en Afganistán precisamente para hacer una suerte de guerra indirecta con la Unión Soviética, que en ese momento tenía control sobre lo que hoy conocemos como Afganistán, era parte de la zona de influencia que tenía la URSS, más allá de que obviamente dentro de Afganistán había sectores que no querían a la Unión Soviética. Claro. Sí, total. En eso justamente se ve que lo que hace que las tropas soviéticas se terminen yendo 10 años después de Afganistán es justamente esta proporción de armas de Estados Unidos, que lo que le permitía era ya no ser simplemente ciudadanos aislados que se oponían a esta invasión soviética, sino totalmente preparados militarmente y entrenados como para... justamente expulsar estas fuerzas del país, y también contaban con herramientas súper tecnológicas, digamos, en ese momento, proporcionadas por la CIA también, que fue lo que finalmente terminó derivando en que las tropas soviéticas se vayan en el 89 del país. Y ahí empieza la dominación, digamos, de los mujahidines en el territorio, que también durante este contexto, algo que es importante mencionar para después anexarlo con los talibanes, es esta cuestión de la cantidad de personas que emigraron de Afganistán a Pakistán e Irán en esa década del 80, que fueron alrededor de 6 millones de afganos, entre ellos más que nada mujeres y niños. Los hombres se quedaban a luchar y a defender sus tierras, como que ese era el patrón de ese momento.
Y en esto, bueno, surge justamente algo muy curioso, que es estos niños que estaban refugiados en Pakistán, que estaban en campos de refugiados y demás, que estaban totalmente también destinados a la miseria, eran personas huérfanas, atravesando, bueno, un contexto muy hostil. Una de las salidas que tenían de ese contexto también era recurrir a estas escuelas religiosas de Pakistán, Ujú. que fue también donde se empezó a formar donde se empezó a formar a los talibanes. Justamente talibán en realidad ya está en plural, no hace falta decir talibanes, se supone que talibán es el plural de la palabra, que es nada más ni nada menos que estudiante, o sea, ese es el significado que tiene en árabe. Y son justamente estas personas que fueron, digamos, a través de estas enseñanzas de estas escuelas religiosas, también como que fueron concibiendo esta idea de que tienen que defender a sus tierras del Imperio del Mal, por ejemplo, lo decían ellos, que el Imperio del Mal era nada más ni nada menos, bueno, cualquier potencia extranjera que quiera invadir ese territorio. Y que esto también era incentivado por la inteligencia, el servicio de inteligencia de Pakistán. Y bueno, que históricamente fue un aliado norteamericano. Sí, Esto sí. también hay que recordarlo. Y acá entran en juego también la cuestión de las proximidades. Siempre recomendamos ver un mapa cada vez que sí, estamos mirando o analizando un país que está lejos. Siempre decimos, está bueno tener un mapa a la vista. Y una de las cosas que por lo menos es interesante para poder analizar es, si ustedes ven el mapa continental de todo lo que es Eurasia, todo lo que es el bajo vientre de Rusia, estamos hablando de Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Kazajistán y Afganistán, todos son como la parte que era como el bajo vientre, es como el bajo vientre, y de hecho hasta ahí llegaba la influencia de la Unión Soviética. Abajo de eso están Irán y Pakistán, dos potencias también con diferentes religiones y diferentes procedencias. Pakistán, creo que la mayoría de la población es musulmana, pero sunita. Irán, la población mayoritariamente chiita. En Afganistán, los talibanes, como bien decías, están formados y adoctrinados en la escuela sunita. De ahí también esto que decías de la defensa del país o la defensa de la soberanía, ¿verdad? También responde a esta lógica de lo que interpreta el Corán respecto de los territorios islámicos, la cultura islámica y demás. Sí, y también, bueno, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención a mí cuando estaba leyendo sobre lo que fue la historia de Afganistán, es esta cuestión de que los mujahidistas son los que después terminan conformando lo que es Al-Qaeda, por ejemplo, en el 98, que es cuando le declaran la guerra a Estados Unidos, y que digo, después del ataque del 2001 a las Torres Gemelas y demás, es la justificación que tiene Estados Unidos para terminar invadiendo oficialmente con sus tropas este territorio. Bajo la excusa de que Bin Laden era el cabecilla de todo ese grupo. La familia, de hecho, Laden, tiene familia petrolera, tenía vínculos no extremos, extremísimos con los norteamericanos. De hecho, la familia Bin Laden entraba y salía del país de Estados Unidos, esto dicho por algunos investigadores, incluso hasta sin pasar, pedir visa, sin pedir pasaporte, sin nada. Entraban y salían como querían, en aviones privados, bla, bla, bla. Y esa fue la excusa para la implementación de lo que se llamó la guerra contra el terrorismo, que era esta guerra contra cualquiera que ellos quisieran, porque en realidad no tenía rostro, no tenía forma. Era contra quien era terrorista, pero ¿quién decía quién era terrorista, quién no? Eran los norteamericanos. Sí, sí. Y acá una cosa también que me parece que es interesante, ahí se mezcla el financiamiento de monarquías del Golfo a esos grupos, además de la influencia norteamericana y de Europa. Claro.
Que de hecho también digo, puntualmente, si bien los que terminan conformando, como dijimos, Al-Qaeda y esos son los mujahidistas, los que después terminan en realidad enfrentando a las tropas estadounidenses son los talibanes. O Claro. sea, que justamente los talibanes eran los que venían a retomar el poder, estas personas que fueron despojadas de sus tierras, que se aislaron en Pakistán y volvieron para retomar el poder de su país y justamente liberar a cualquier... O sea, liberar su territorio de cualquier potencia extranjera, de cualquier amenaza extranjera. Y fue también una guerra, un conflicto que duró 20 años, porque no fue hasta el 2021 cuando finalmente se decidieron retirar las tropas estadounidenses de Afganistán, que también fue una salida que salió mal. Sí, una derrota política de Sí, Estados sí, Unidos. sí. De hecho, la decisión la toma Donald Trump de la salida de de las tropas norteamericanas de Afganistán, algo que los demócratas le critican a la administración del primer mandato de Donald Trump, pero que una de las cosas era una de las cosas que plantearon. Ahora, el desastre que dejaron Sí. fue terrible, más allá de que, y ahí es donde empezó a aparecer esta preocupación por las mujeres afganas, Sí. sobre todo en los medios occidentales, que muy rápidamente se olvidaron de que existían las mujeres afganas. Sí, sí. Bueno, totalmente. También esto, o sea, hoy cuando nombraba, por ahí me olvidé de esto, y cuando nombraba esta cuestión de que ellos fueron justamente criados en estas escuelas religiosas con una visión como más cerrada hacia el mundo y también en un contexto, digo, donde estaban acostumbrados a que las mujeres justamente también estaban aisladas y lo que era su sistema social se basaba en los hombres, porque los hombres estaban para la defensa del territorio. Y digo, también uno puede ver ahora, digo, esa escuela, cómo se refleja en lo que ellos proponen hoy para la sociedad. Digo, una sociedad donde, no está destinada para mujeres y donde están siendo invisibilizadas y demás cosas. Pero digo, también esta cuestión, como vos decís, que es justo ahora a partir de 2021, que es donde los talibanes retoman el poder, es donde a Occidente le empieza a preocupar los derechos de las mujeres que están siendo vulneradas, cuando, digamos, en esos procesos de conflictos de Medio Oriente siempre se supo que las tropas norteamericanas, mataban y violaban sistemáticamente a miles de mujeres y eso no le importaba a nadie. También, otro dato no menor. Algo por ahí para traerlo más ahora a la actualidad y ir, conectándolo con lo que es el dato de consumo. También digo, para entender, o sea, lo clave que es este punto, con este nuevo mundo multipolar que se está destinando, esta cuestión de los comercios internacionales, por ejemplo, que tiene planteado China con la nueva ruta de la seda, que ahí Afganistán es un punto súper clave y para lo que tanto Rusia como China están tratando de establecer relaciones internacionales para justamente fortalecer esta ruta del comercio. Y donde también Estados Unidos se ve sumamente preocupado porque es algo que no le conviene no tener dominación justamente en este momento en el territorio. Y que eso lo podemos conectar con lo que... con las campañas de desinformación de los medios internacionales, los medios hegemónicos internacionales. De esta cuestión de que, hoy con los talibanes se está viviendo con básicamente un terrorismo de Estado, pero cuando estaban las tropas norteamericanas, eso no sucedía. Uh-huh. Bueno. Sí, en realidad ahí también empieza a jugar cómo empiezan a tratar de llevar para su molino, claro, si se quiere, llevar agua para su molino, a países como Rusia o como China, que plantean, nosotros no nos metemos en lo que hagan ustedes internamente, sí. Y empiezan a acercar a los talibanes a la zona de influencia, podríamos decir, sí. Más de Rusia, de China, de los BRICS, de la nueva ruta de la seda. Para China, sobre todo, es fundamental el lugar de Afganistán en el traspaso de estas rutas comerciales, como bien mostrabas en el mapa, sí. Que terminan siendo claves. Y esto siempre lo marcamos, lo mismo que pasa con la ruta norte-sur para los rusos, iraníes, indios, que también abarca parte de Tayikistán y demás. Claro. Son rutas comerciales que pueden cambiar
la velocidad, el destino, un montón de cosas, y eso pesa a la hora de jugar para una cosa o para otra. Y ahí también está la cuestión de esto. Bueno, listo, a mí no me importa. Claro. Ruso, chino, vos hacé adentro lo que quieras, hagamos un acuerdo, qué sé yo, bla, bla, yo no me meto, vos manejate. Pero me parece que por lo menos eso no es una demostración de hipocresía tan grande como la que se vivió en Occidente, que saltaron todos a decir, no, y ahora se van a ir, y qué sé yo, y las mujeres, y no sé qué, y no sé cuánto. Y Claro. un mes después, nadie se acordaba de las mujeres afganas, no había documentales hechos sobre las mujeres afganas, Sí. no pasaba nada. A ver, es una tragedia lo que qué sé yo, no sé, eso tendrán que determinarlo las personas que viven en Afganistán y que lo ven o que lo palpan todo el tiempo. Quizá para nosotros y para nosotras es una situación a modificar. Y sí, y para nosotros tenemos esa percepción. Y seguramente mucha gente dentro de Afganistán también tiene esa percepción. Pero son los afganos, en definitiva, los que tienen que, las afganas y los afganos, los que tienen que revertir ese proceso social que están viviendo. Claro, porque es más, una cosa que pasó con el regreso también de los talibanes fue que tuvieron un consenso social en el sentido de que sabían que proporcionaban una estabilidad, o sea, ya no iba a ser un conflicto constante con fuerzas extranjeras que querían invadir el territorio, sino que ellos justamente venían a impedir todo eso, no como era el caso de los mujahidines, por ejemplo. Bueno, y con eso quería recomendar un video que había visto, que bueno, es un canal que explica historia geopolítica, pero bueno, justamente también en este caso, como te explica todo el recorrido histórico de esta conformación de los talibanes de hoy en día, y como que pone en discusión estos puntos de, bueno, estas cuestiones que hablábamos, que son los que importa ahora que están los talibanes en el poder y qué es lo que no importaba antes cuando estaba en disputa por Occidente. Y también con eso había pasado una captura de otro documental que no lo recomiendo, pero justamente quería leer por qué no lo recomiendo. Es interesante porque este documental, que es un documental de Netflix, se llama Medallas de Honor. Escuchen la descripción de lo que dice. Este docudrama recrea las inspiradoras historias reales de valientes servidores cuyo valor ameritó que reciban una medalla de honor. Obviamente, soldados estadounidenses. Bueno, y también esta cuestión de cómo la hegemonía siempre se impone a contarnos la supuesta realidad de la historia. Y bueno, Perfecto. esa es mi recomendación del día de hoy. Bueno, Votación. tres opciones para la semana que viene. Así armamos la votación. Bueno, la vez pasada habían pedido Cabo Verde, si no me Habían pedido equivoco. Cabo Verde, Delphi pidió Antigua y Barbuda. Delphi había pedido Antigua y Barbuda. Y vos Y habías hecho una sugerencia también. Yo había dicho de ir con algunos de los países de la ex Yugoslavia. Ok. Cabo Verde en África. No sé cuál, pero ¿En bueno, África? para Sí, amplificar un poco. Antigua y Barbuda en América Latina. Y vos querías alguno de los ex Claro, de tipo, la ex Yugoslavia. sí, Bosnia, Hungría, Serbia, Bulgaria. Bueno, puede ser Yugoslavia. Y cómo se desintegró Claro. Yugoslavia. Por También. lo menos como para dar un origen, Sí, sí. o poner un marco a lo que hoy conocemos como Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia del Norte, bueno, toda esa región que termina siendo la explosión o la implosión, depende cómo la queramos llamar, Sí. de lo que era la antigua Yugoslavia. Bueno, yo voto por eso. Dale. Bueno, pará. Ahora vamos a poner el... Bueno, ahora voten. vamos a Yo poner estoy en el diciendo chat, qué entonces. preferirían. Entonces sería así, Yugoslavia, opción 3, Sí. opción 2, Cabo Verde, Antigua y Barbuda, opción 1, Cabo Verde. Delphi aparte no creo que esté para América votar, así que va a Latina perder. y Europa del Este vendría a ser. Sí. Las tres Sí. opciones. Tres opciones para que ustedes voten y al final del programa vemos a ver cuál de las tres es el tema que aborda Vivi la semana que viene. Escuchamos algo de música y venimos porque todavía nos queda un tironcito más antes de terminar este quinto programa de Marcha de Gigantes en esta temporada 2025.